No, perdón, 21, capítulo 21, versículo 3 y pasamos al 6. Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y echaron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Enfoquémonos un ratito ahí. Eso es cuando nosotros nos animamos. ¿Sabe qué, mi hermano? Vamos a hacer un aire libre. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y cuando el pueblo vamos, caminemos, vamos a ganar almas al Señor. Vamos a pescar, vamos a tirar la red. Pero cuando tiramos la red, no cogemos nada. No vemos producción, no vemos. ¿Qué pasa? Nos entra el enfriamiento espiritual. Nos entra ese no puedo. El por qué. Pero todo el trabajo que tú haces, aunque tú no veas en este momento, que tú no veas en este momento una producción, lo que Dios está preparando algo mucho mayor para ti. Una pesca mucho mayor que tú nunca te vas a imaginar. Y nunca te he imaginado de que tú vas a tirar la red y se va a saturar la red. ¿Por qué? Porque fue el momento de que tú tengas la pesca. Pero tienes que seguir perseverando. ¿Cómo tenemos que perseverar? Llegar a los caminos de Dios, enfocarnos en los caminos de Dios, entender el camino de Dios y el propósito que Dios hace y sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder ser alimentados nosotros con su palabra. En el versículo 6 nos habla también. Dice, y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Si vieron, mis hermanos, la perseverancia. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios para ir a pescar, Dios no hace pescar. Dios hace que esa red se sature de almas, se sature de personas necesitadas, sedientas de palabra, hambrientas de palabra. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña, Jesús nos ayuda cada día, cada instante y nos guía. Sino que a veces queremos movernos también a nuestro propio yo, a nuestro propio entendimiento. Pero esto no significa que yo quiero y a donde yo voy. Es a donde quiere Dios y a donde Dios me lleve a tirar la red. Por eso le dijo, vamos y echa la red a la derecha. No te estoy diciendo que andas en mal camino. No te estoy diciendo que te estás desviando, que andas por la izquierda, como a veces uno dice todo por la derecha, nada por la izquierda. Lo que significa es, déjame guiarte, déjame enseñarte, tirar la red para que tú puedas pescar, para que tú puedas traer las almas. Porque va a haber momentos que la palabra de Dios nos va a impactar. Va a haber momentos que la palabra de Dios nos va a sacudir al 100% y nos va a hacer reconocer en qué hemos pecado, en qué hemos fallado para poder caer en la red. Y ahí caemos. Por eso es que cuando ya Dios nos hace el llamado y nos dice el predicador, el apóstol o quien sea que esté en ese momento con la palabra y diga, todas las personas que quieran aceptar al Señor, vengan adelante. Todos los que quieran reconciliarse, den un paso adelante. ¿Qué quiere decir? Porque ya el Señor retiró la red, ya tiraste la red y ya pescaste el alma que Dios te la puso en tus manos, que tú las puedas capturar para su reino. La red significa la palabra de Dios. La red significa lo que Dios te va a capturar con el mensaje, con el impacto de la palabra.
Por eso que nosotros tenemos que estar aprestos a que el Señor nos guíe, que Dios nos lleve a donde quiera llevarnos y nos diga, detente y tira la red. Que ya llegó el tiempo de tu pesca. No te estoy predicando un mensaje de bendición, sino te estoy predicando un mensaje de salvación y de entendimiento para decirte, deja que el Señor te guíe y te enseñe a tirar la red para que tú tengas la mejor pesca, para que tú tengas la pesca milagrosa. Porque es necesario que el Señor nos guíe. Es necesario que Dios nos enseñe. También te digo, deja que te guíen, deja que te enseñen. Tú podrás tener miles de iglesias levantadas, podrás asistir muchas cosas, pero algo vas a necesitar, algo te va a faltar. Y va a haber una persona que te va a guiar, te va a entender, te va a escuchar. Y cuando venga de parte de Dios, deja que te guíe. Puede ser una persona que haya recién llegado a los caminos de Dios, pero si Dios la utiliza para decirte, mira lo que estás haciendo no está bien, mira que lo de acá, porque Dios te está hablando y deja que te guíe, porque Dios te está diciendo, detente, porque aquí en este momento vas a tirar la red en el lado derecho. Porque a veces andamos nosotros tirando la red a donde queremos y no cogemos nada. Y esto no es de adivinanza, esto no es que yo pienso, esto es lo que el Espíritu de Dios nos lleve a tirar la red para que podamos tener la pesca milagrosa. ¿Por qué es pesca milagrosa? Porque Dios está haciendo el milagro en la vida de cada uno de nosotros en ese momento. Para que las almas que están perdidas en el mundo, en el deleite, en las vanidades, lleguen a sus caminos, lleguen a su santa presencia. ¿Para qué? Para que podamos ser restaurados nuestra vida y ayudemos a levantar a quien está caído. Por eso que más abajo nos sigue hablando el Señor. Dice, y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Por qué? Porque la pesca es grande. Y ahí también nos habla que solo no podemos nosotros. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos ayude a levantar la red. Siempre vamos a necesitar que alguien nos venga y nos ayude a avanzar para que podamos tener esa pesca milagrosa, para que podamos entender, para que tú puedas tener esa pesca milagrosa. Tienes que incluirte y ser pescado por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios haga efecto en tu vida y comience a impartir todo lo que Dios te enseña, te ha enseñado y te sigue enseñando cada día y cada instante. Por eso es muy necesario que nos dejemos llevar por Dios. Sí tenemos que obedecer al hombre, tenemos que obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero cuando Dios ya nos está hablando, cuando Dios nos está enseñando, nos está dando una dirección, tenemos que tomar la dirección de Dios para que Dios se glorifique su santo y sagrado nombre a donde nos envíes. Porque siempre va a haber personas incrédulas, siempre va a haber personas que no van a creer que Dios te va a levantar, que Dios te va a comenzar a enviar a tirar la red en otros lugares. Por eso decía el Señor, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Qué quieres decir? Tú no vas a podrás, pero nadie te va a poder creer de lo que tú estás hablando, de tu cambio, porque la gente te conoce, porque la gente está viendo tu vida cada día, incluso hasta tu propio hermano de tu misma congregación. Pero si Dios te manda, así sea a otra iglesia, así sea a la otra cuadra, lo que tú vas a predicar de parte de Dios, esa palabra va a ser impactada
en los corazones, en la mente de cada uno de ellos, y tú vas a tener una pesca milagrosa. No nos podemos sentir mal cuando alguien de nuestra casa no nos quiera creer o no quiera entender cuando Dios está hablando por de nosotros, porque escrito está en su escritura y es necesario que pasemos nosotros todos estos acontecimientos. Si Jesús pasó estos acontecimientos que incluso ni sus propios hermanos creían en Él, que son sus hermanos que se criaron hijos de la misma madre, pero no creían en Él. Pero la gente de afuera, cuando Él iba a otros lados, creían en Él, comenzaban, lo buscaban, se acercaban en Él. Porque la incredulidad de la gente, del ser humano, no es de ahora, es de los siglos pasados. Y eso es necesario porque esa forma es que nos va a ayudar a avanzar y a seguir llegando y tirando la red, porque Dios nos dice, muévete de aquí y tira la red a donde yo te digo, a donde yo te pongo que tire la red, porque tú vas a pescar. Nosotros queremos tirar la red en el mismo lugar de siempre. Queremos tirar la red en el mismo sitio para ver si algún caso llegamos. Pero a veces hay que movernos a otro lugar. Hay a veces que hay que buscar ese pez en otro lado. Hay que buscar la alma en otro lado. Porque tú ya predicaste, tú ya hablaste, tú ya enseñaste, ya Dios habló. Cuando Dios te mueve a otro lugar, es porque Dios va a glorificar su nombre por medio de ti a otras personas. Porque las personas están sedientas de palabra, están sedientas de que venga alguien a tirar la red. No nos tenemos que afligir, porque si no podemos crecer en la congregación, lo que tenemos que levantarnos y ir y avanzar cada día, cada instante, porque la grey de Dios es mucha y los obreros son pocos. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que saber obedecer cuando Dios nos habla. Si Dios te puso el don, el ministerio, es porque tú sí eres capaz de tirar la red y comenzar a hacer la obra que Dios te puso en tu mano. Por eso que aquí nos sigue hablando y nos sigue enseñando. Aquí esta palabra no le habla solamente a usted, a mí también me está diciendo, ya es necesario que te muevas para que tú tires la red. Porque es necesario. Ya estamos en los últimos momentos. Estamos en los tiempos finales. El Señor va a cerrar nuevamente las iglesias. La va a cerrar nuevamente las iglesias. Donde muchas personas se apartarán de los caminos del Señor y muchos llegarán a los caminos del Señor. Pero esto es necesario que acontezca para que el nombre de Dios sea glorificado. No es porque Dios no sabe cómo llegar a la gente, es que la gente no sabe cómo llegar a Dios. Dios está con nosotros los 365 días del año. Dios está constante y sonantemente cada día, cada instante de nuestra vida, cada segundo. Pero nosotros no sabemos cómo llegar a Dios. Cómo acercarnos para que Dios nos rescate, para que nosotros seamos pescados con esa red. Por eso Dios hace lo que hace, para que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, el Señor era fácil de coger de la noche a la mañana, sacar el pueblo, de eliminar ese pueblo de Egipto, y que el pueblo de Israel se adueñara de aquella ciudad y comenzara a prosperar. Pero no, ¿por qué? Porque el pueblo se iba a acostumbrar todo fácil,
iba a acostumbrarse a todo a manos puestas, pero si Dios comenzó de los 400 años de cautiverio, cuando el Señor ya comenzó a saturar a ese pueblo, es para que la gente vean quién era Dios, para que la gente comenzara a ver las glorias y las maravillas que Dios hace cuando uno llega a aceptarlo y acercarse a Él. Desde la primera entrevista que tuvo Moisés y Aarón con el faraón, el pueblo de Israel hubiera sido liberado, si a Dios le placía. Pero ¿por qué comenzó a procesarlo 7 veces? ¿Por qué le mandó las 7 plagas? Para que por medio de cada plaga era para derrotar cada dios que había. Cada plaga simbolizaba a un dios pagano, y para que el pueblo de Dios viera cómo era y cómo es la gloria de Dios y comience a buscarlo, porque el pueblo iba a ver que ya iban a ser liberados, pero nuevamente eran capturados. Señor, ¿por qué me estás permitiendo ser capturado por este pueblo si tú ya me estás libertando? Porque Dios estiró la red por medio de Moisés y Aarón. Cuando Dios tira la red en un lugar y nos manda a tirar la red en un lugar que Él nos dice, porque esa pesca va a ser grande y abundante y milagrosa. No milagrosa para el que está predicando, sino milagrosa para las personas que van a llegar a aceptar y a reconciliarse con el Señor. Por eso que Dios nos manda a tirar la red, nos manda a buscar de su presencia, nos manda a buscar de su Santo Espíritu, dejarnos que Él nos alimente cada día, cada instante. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, estamos dormidos. Nosotros ya no estamos buscando la presencia de Dios como las sendas antiguas. Ahorita estamos buscando a Dios como nosotros queremos y nos conviene buscar. Y aún así, por esa desobediencia, Dios tiene misericordia con nosotros. Dios tiene la misericordia cada día, cada instante. ¿Para qué? Para que el pueblo se vuelva a levantar. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú cojas y entres al arca. ¿Para qué? Para que vayas a tirar la red. Tu iglesia es el arca de Dios. Tu iglesia es el arca donde Dios habla al pueblo, donde Dios está adentro, predicando, enseñándole al pueblo que está afuera. El pueblo de afuera, ¿cuál es? La persona que vive en los deleites del mundo, en las vanidades que el mundo le ofrece. El mundo de afuera es el mar inmenso donde hay muchos peces, y a esos peces hay que capturarlos, pero sabiendo tirar la red, dejándose al capitán que se llama Cristo, que nos direccione. Cuando un capitán de un barco se va a alta mar a hacer su trabajo, él ya sabe en qué lugar puede estar el cardumen, en qué lugar puede estar la población de peces, y ahí tira la red. Por eso que Dios, ¿por qué hizo la obra por medio de los pescadores? Porque el pescador tiene la facultad de preparar, de buscar el terreno. Todo lo que estamos y hemos llegado a los caminos de Dios y estamos en los caminos de Dios, nos constituye pescadores de hombres, pescadores. Y la red, ¿cuál es la palabra de Dios? Este santo y sagrado libro es la red. ¿Por qué? Porque aquí está la carnada, aquí está el alimento de los peces que están afuera. ¿Para qué? Para que comiencen a acercarse y poder ser capturados, impactados con la palabra de Dios, impactados con su palabra, para que llegue a la mente y a los corazones de cada uno de nosotros y seamos alimentados. Tenemos que darle la gloria, la honra y la bendición a Dios,
Porque la misericordia nos da a nosotros cada día, cada instante de nuestra vida. ¿Cuál es la misericordia? Una oportunidad más. Y esa oportunidad nos da todos los días. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tú que te estás levantando, levántate con fuerza. Permite y déjate que el Señor te comience a levantar. El Señor lo puede hacer, pero acordemos que nosotros somos un hijo de Dios de orden, de un Dios educado, que Él espera que tú lo llames, no que se hace rogar, sino que tú lo busques a Él, porque cuando tú buscas a Dios quiebra muchas cadenas. Cuando tú buscas y te acercas al Señor, te estás doblegando y estás dejándote quebrar ese viejo molde que tú estabas metido, para poder ser moldeado nuevamente. Acordémonos que nosotros somos el barro, porque del barro, del polvo somos, y al polvo iremos. ¿Quién nos moldea? Jesús. ¿Quién nos construyó? Jehová de los ejércitos. Cuando dijo el Señor, cogió el barro, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo del barro. Y cuando desobedeció a Adán, le dijo, del polvo saliste y al polvo regresará, porque encontró la muerte por la desobediencia. Y cuando un hombre desobedece a Dios, encuentra la muerte espiritual y la muerte carnal. ¿Por qué la muerte espiritual? Porque tú ya no vas a sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no es que te va a dejar solo, sino que se va a aislar a un lado y va a dejar y permitir que te sucedan las cosas para que tú vuelvas y reconozcas y seas levantado como Lázaro. Dios tiene un cronómetro para la vida de cada uno de nosotros, bien sincronizado. Por eso que Dios nunca nos permite irnos más allá. Porque cuando ya nos desviamos, Él nos detiene. Los desiertos es el mismo del ser humano. Porque cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, estuvo en un solo desierto inmenso. Pero ellos tuvieron diferentes pruebas, diferentes dificultades. Así es el cristiano. Nosotros entramos al mismo desierto, pero tenemos diferentes pruebas, diferentes dificultades para poder avanzar y cruzar el desierto. ¿Por qué Dios no nos manda las mismas pruebas? ¿Por qué Dios no nos manda las mismas adversidades? Para que nadie se glorifique y diga, yo pasé lo que tú hiciste. Lo que te pasó a ti, lo mismo que la pulga te picó en el dedo gordo, a mí me la picó, pero yo me la maté y no dejé que me siga picando, y tú dejaste que te siga picando, y así cruzaste el desierto. Por eso que Dios nos pone en el mismo desierto con diferentes pruebas, porque es el mismo Dios que te va a sacar y ayudar a salir del desierto. Dios es el mismo Dios, el mismo Jesús que te va a llevar al arca, te va a llevar a tirar la red en el mismo mar, pero en diferentes sitios, para que tú puedas pescar y hacer las pescas que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Por eso déjate guiar por el Señor. Déjate guiar, que Él lleve la dirección del arca. ¿Por qué? Porque Él es un buen capitán y Él siempre sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros, en la vida que nosotros estamos llevando. Si tú te sientes afligido, si tú te sientes atormentado, ¿quién te puede ayudar? Se llama Jesús de Nazaret. Lo que te pasa, las dificultades de tu familia, el que ya estoy cansada, no sé qué hacer, porque esto no me obedecen, esto me faltan el respeto, esto se van muchas cosas, mi esposa ya no me quiere obedecer, ya mi esposo ya me está traicionando, mis hijos se están rebeldizando, ya no sé qué hacer.
si sabes qué hacer, tienes que buscarlo a Dios, tienes que buscarlo a Cristo, para que Él te ayude y te direccione a tirar la red, para que tu familia llegue a los caminos de Dios. El hombre no se puede unir al enemigo. El hombre tiene que vencer al enemigo para rescatar la alma de nuestra familia, agarrársela y ponérsela en manos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos. Peor, mucho más cuando nuestros hijos viven bajo nuestro propio techo. Así sea que a nuestros hijos les guste o no les guste, tienen que someterse a la autoridad del Padre. Así sea que tus hijos vivan en tu casa, que tengan familia ahí adentro, pero acuérdate que la autoridad de ese hogar eres tú, no son ellos. La autoridad de mi hogar se llama Cristo, el que me direcciona, el que me da palabras para poder direccionar y administrar este pueblo. La autoridad de mi hogar no es que lo pongo al Señor de último, porque Él para mí es primero, pero soy yo. Y tengo que enseñarles a mis hijos, le guste o no le guste, direccionarlo. Y así sea que ellos tengan familia y me dan la oportunidad, como le digo, me dan chance de castigarle, le castigaré. Si Dios lo permite, que estando con edad avanzada y pueda alzarle la mano, le alzaré la mano y lo castigaré. Por mí podrán tener nietos, tataranietos, bisnietos, no me va a interesar. Porque la autoridad de un hijo es el Padre. Mi autoridad se llama Cristo Jesús. Tenemos que dejar que el Señor nos direccione para tirar la red. Nos enseña a tirar para poder capturar esa alma y llegar. Si tú me estás viendo y ves que tu iglesia, no porque la mía, que Dios me está poniendo aquí, no tenemos pueblo, no estoy hablando por eso tanto, pero si te estoy diciendo, si tú ves que no tienes pueblo, no te canses de tirar la red. Deja que el Señor te direccione a qué lado puedes tirar la red para que vuelvas a tener el pueblo. Porque Dios nos mandó y nos constituyó pescadores de hombres. Dios nos manda a pescar almas. Dios nos manda a evangelizar la palabra de Dios. Aquí estamos tirando la red. Va a venir el pueblo. El sábado 31 que vamos a hacer la campaña, Dios mediante, se va a tirar una red donde vamos a tener la pesca milagrosa. Porque ese tiempo y el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros para tirar la red. Así sea que uno busque del Señor, se entregue y venga, es una pesca milagrosa. Porque ese uno se van a hacer 100. No lo estoy diciendo por avaricia. No lo estoy diciendo para que me vean que tengo pueblo, sino para que vean que Dios hace el milagro, hace y cumple el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, esta es la corta palabra de Dios. No les puedo predicar más porque ando agripado y me ahogo. Pero Dios me habló a mí primeramente y le habló a ustedes. Dios nos sigue alimentando, nos sigue preparando, nos sigue capacitando. Acuérdate, pueblo, Dios va a cerrar nuevamente sus iglesias. Dios va a cerrar las iglesias para que el pueblo de Dios comience a buscarlo a Dios.
Porque esa es la única forma que el pueblo se acerque a Dios, porque Dios está cerca del pueblo, pero el pueblo está lejos de Dios. Nosotros estamos lejos de Dios. Y nosotros tenemos que dejarnos pescar. El Señor va a tirar una red, que va a haber muchos peces. Esto es el mensaje, mi hermano. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga alimentando cada día y cada instante. Mañana estaremos junto con mi hijo en Guayaquil, por el mercado de la Causarina, con la bendición de Dios, predicando la palabra de Dios. Si Dios nos permite, allá nos encontraremos en Guayaquil, a predicar el mensaje de Dios. Ahí en el mercado de la Causarina, 6 cuadras antes o atrás, algo así, en la congregación donde Dios nos va a mandar a predicar el mensaje. Allá Dios nos va a mandar a tirar una red. Dios hace la obra en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos mis hermanos que nos ven en las redes sociales. Que Dios está escuchando sus oraciones, sus peticiones que ustedes están haciendo. Y algunas personas me han escrito por interno que oren por su familia, oren por sus hogares. Dios está haciendo el milagro. Dios está haciendo y se está escuchando sus peticiones. Esos hogares que se están rompiendo, Dios los está construyendo nuevamente. Esos jóvenes que se están rebeldizando, enseñando un nuevo modelo y estilo de vida. Esas familias que se han separado, Dios las va a volver a unir. Solamente tenemos que pedir y creer lo que estamos pidiendo. Tú eres mi varón que me estás viendo y no tienes pueblo. No pierdas la fe. Persevera, lucha. Si Dios tiene tanta paciencia con nosotros y nos espera que lleguemos a su casa, así tenemos que tener la paciencia para que el pueblo vuelva a casa. Lo que tienes que hacer es orar por tu pueblo, buscar a tu pueblo, que todo va a ser a la voluntad de Dios. Deja que Dios te direccione a dónde tirar la red, para que cuando tú tires la red, pesque y haga la obra Dios como es su voluntad. El sábado 31 de agosto tenemos aquí una campaña evangelística de acción de gracia aquí en este lugar. Todos los que me están viendo quedan cordialmente invitados. Nosotros vivimos en la provincia de Santa Elena, del cantón Salinas, pero en el puerto pesquero de Anconcito, barrio Girasoles 1, al lado de la fábrica de hielo, zona fría que queda en la vía Ancón. Todos los que deseen venir me pueden mandar un mensaje por interno para mandarle la dirección y para venirnos a gozar. Porque por parte de la voluntad de Dios vamos a hacer una campaña cada 2 meses evangelística. Porque es necesario orar por el pueblo de Dios y vamos a orar para que este Ecuador vuelva a levantarse y vuelva la unción del Espíritu Santo. Y eso nos toca trabajar. Y los invito a todos mis hermanos a unirse en esta cadena, en esta gran campaña que se va a hacer. No lo hagamos para agradar al hombre, sino para Dios. Esta gran campaña evangelística para que el pueblo de Dios comience a llenarse de la presencia de Dios. Si nosotros queremos que se derrame el Espíritu Santo aquí, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unánimemente y aclamar hacia la presencia de Dios, para que Dios nos comience a alimentar y comience a hacer la obra. Hacer la obra. Los que se deseen unir a esta campaña, estoy en cual voy a hacer cada 2 meses una campaña. Si alguna iglesia se quiere unir a esta campaña,
únase. Y si ustedes desean unirse y hacer su campaña en su congregación o hacer su campaña en el lugar de residencia, hagámoslo, pero con el propósito de aclamar a Dios por el Ecuador. Nosotros estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a derramar, va a ser que la bebe, hasta que el pueblo de Dios no se vuelva a estar unánime en un solo sentir. Acuérdese que cuando derramó la presencia del Espíritu Santo en fiesta de Pentecostés, los 11 discípulos que habían quedado, más las mujeres que lo acompañaban y el pueblo que estaba afuera, estaban en un solo sentir, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Si queremos que eso suceda, tenemos que estar en un solo sentir. No nos fijemos cuál es la denominación, cuadrangulares, liberales, pentecostales, eso para Dios no existe. Si nosotros creemos que alabamos a Dios, alabémosle a Dios y acerquémonos a Dios para que la presencia del Espíritu Santo vuelva a descender aquí en el Ecuador. Estamos esperando esa unción. No va a llegar hasta que el pueblo clame a Dios. Lo invito a esta gran campaña que vamos a comenzar prácticamente desde este mes, porque es un culto de acción de gracias que vamos a hacer aparte de afuera. Y este es un culto de acción de gracias para agradecer por la obra que Dios hace en la vida de nosotros, y ahí vamos a clamar por el Ecuador. Ahí vendrá otra en octubre, que es el aniversario de esta iglesia. En el último día, 25 de octubre, vamos a hacer, dándoles gracias a Dios por un año más y por clamar al pueblo. Y vamos a ir cada 2 meses. Y si tú quieres hacer en tu iglesia una campaña con este mismo propósito, di gloria a Dios, aleluya, que estaremos espiritualmente en un solo sentir. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos.